Saludos, mi nombre es Arelvis Lugo, estudiante de la Maestría en Finanzas de la Universidad Fermín Toro. A continuación, les vamos a presentar la exposición acerca de lo que es el riesgo de inversión, en conjunto con mi compañero Arcángel Alvarado. Para iniciar, vamos a conocer cuál es el concepto de inversión. La inversión es el acto mediante el cual se utilizan ciertos bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad económica o negocio, con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en renunciar a un consumo actual y cierto, a cambio de obtener unos beneficios futuros y distribuidos en el tiempo. Desde una consideración amplia, la inversión es toda materialización de medios financieros en bienes que van a ser utilizados en un proceso productivo de una empresa o de una unidad económica y que comprendería la adquisición tanto de bienes, de equipo como de materias primas, servicios, entre otros. Desde un punto de vista más estricto, la inversión comprendería solo los desembolsos de recursos financieros destinados a la adquisición de instrumentos de producción que la empresa va a utilizar durante varios periodos económicos. En el caso particular de la inversión financiera, los recursos se colocan en títulos, valores y demás documentos financieros a cargo de otros entes, con el objeto de aumentar los excedentes disponibles por medio de la percepción de rendimientos, intereses, dividendos, variaciones de mercado u otros conceptos. Para el análisis económico de una inversión puede reducirse la misma a las corrientes de pagos e ingresos que origina, considerado cada uno en el momento preciso en el que se produce. Las inversiones a largo plazo son aquellas que se hacen al perseguir objetivos diferentes, como el de utilizar recursos excedentes para producir algunos ingresos adicionales en forma. Clasificación de las inversiones. Tenemos las inversiones a corto plazo, que son aquellas que se hacen transitoriamente con la finalidad de mantener produciendo ingresos excedentes de recursos durante un periodo no mayor a un año, o en otras circunstancias el ciclo normal de operaciones de la empresa. Generalmente estos recursos son invertidos en valores de alta calidad, seguros y fáciles de realizar en cualquier momento dado. Las inversiones a largo plazo son las que se hacen para perseguir objetivos diferentes al de utilizar recursos para producir ingresos adicionales en forma momentánea, ya que estos deben tener un plazo más largo. Para considerarse una inversión a largo plazo es necesario que ocurran factores que indiquen que la empresa tiene la intención de mantenerse como propietarias de tal inversión por un periodo superior a un año o a un ciclo normal de operaciones. Toda inversión implica tanto un riesgo como una oportunidad. Un riesgo en la medida en la que la devolución del dinero invertido no está garantizada, como tampoco las ganancias. Y una oportunidad en tanto que el éxito de la inversión puede implicar la multiplicación del dinero colocado. Cuando hablamos de riesgo, el riesgo financiero es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas para una organización. El concepto debe entenderse en sentido amplio, incluyendo la posibilidad de que los resultados financieros sean mayores o menores de los esperados. De hecho, puede existir la posibilidad de que los inversores realicen apuestas financieras en contra del mercado, y movimientos de estos en una u otra dirección pueden generar tanto ganancias como pérdidas en función de la estrategia de inversión aplicada. Veamos las tres principales variables de lo que es la inversión privada. Las cantidades dedicadas para las inversiones de los agentes dependen de varios factores. Los tres factores que condicionan más decisivamente estas cantidades son rendimiento esperado, puede ser positivo o negativo,
y es la compensación obtenida por la inversión, o sea, su rentabilidad. El riesgo aceptado, que es la incertidumbre sobre cuál será el rendimiento real que se obtendrá al final de la inversión, que incluye además la estimación de la capacidad de pago, o sea, si la inversión podrá pagar los resultados al inversor. Y el horizonte temporal, que es a corto, mediano o largo plazo, y es el periodo durante el que se mantendrá esta inversión. Las tres variables de la inversión privada. Las cantidades dedicadas para inversiones de los agentes dependen de varios factores. Los tres factores que condicionan más decisivamente a esas cantidades son: el rendimiento esperado, puede ser positivo o negativo, lo cual es la compensación obtenida por la inversión, o sea, su rentabilidad. El riesgo aceptado, que es la incertidumbre sobre la cual será el rendimiento real que se obtendrá al final de la inversión, que incluye además la estimación de la capacidad de pago, o sea, si la inversión podrá pagar los resultados al inversor. Y el horizonte temporal, que es la que nos dice si es a corto, mediano o largo plazo y cuál es el periodo durante el que se mantendrá su inversión. Es importante resaltar que en una inversión los rendimientos futuros no son seguros. Pueden ser grandes o modestos, pueden no producirse e incluso pueden significar perder el capital invertido. Esta incertidumbre se conoce como riesgo. No existe inversión sin riesgo, pero algunos productos implican más riesgo que otros. La única razón para elegir una inversión con riesgo ante una alternativa de ahorro sin riesgo es la posibilidad de obtener de ella una rentabilidad mayor. A iguales condiciones de riesgo hay que optar por la inversión con mayor rentabilidad. A iguales condiciones de rentabilidad hay que optar por la opción o por la inversión con menos riesgo. Y es importante tener esto muy claro. Cuanto mayor el riesgo de una inversión, mayor tendrá que ser su rentabilidad potencial para que sea atractiva a los inversores. Cada inversor tiene que decidir el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir en busca de rentabilidades mayores. Esto lo veremos un poco más adelante con nuestro compañero Arcángel Alvarado. Al invertir, lo que hacemos es entregar a alguien un dinero que no se va a destinar al consumo de manera inmediata, sino que se hace a cambio de un rendimiento definido o una participación en el beneficio de un proyecto con resultados no inmediatos. Distinto cuando lo presentamos en la administración pública, en la deuda pública o como activos similares. El dinero llega de forma directa o indirecta a las empresas, como capital o como deuda. Ahora, dicha inversión, las compañías utilizan ese dinero para poder llevar a cabo una actividad económica, como contratar empleados, pagar proveedores, pagar alquileres, comprar materias primas, entre otras. Y cuando obtenemos los ingresos por la venta de sus bienes o servicios, destinan una parte de los mismos a retribuir y devolver el dinero recibido. La variable tiempo es fundamental para entender este proceso. El ahorrador querrá darle al dinero otra utilización en el futuro, y la empresa no lo pide para atesorarlo, sino para sacarle provecho, aunque tenga que devolver a los inversores más de lo que ellos han invertido. Ahora, el periodo de tiempo que necesita la empresa para obtener los ingresos necesarios para retribuir el capital recibido es largo. No se mide ni en horas, ni en días, ni en semanas, sino en años. Extraño es el caso de las empresas que pueden generar los recursos suficientes para cancelarlos en determinados meses. Como los periodos de inversión necesarios son tan largos, se crean mercados de inversión, las bolsas y otros mercados de capital, para que los ahorradores
puedan vender y desistir cuando lo consideren. El inversor que compra invierte los activos del vendedor, le eleva como titular de los derechos económicos frente a las sociedades. Algo podemos decir, ambos tienen en común estos estilos de inversión, es que uno lleva los pasos en el tiempo y es bueno porque persigue generar resultados en el camino y no a través de los golpes. Ahora, ¿cómo calcular el valor futuro de una inversión? Cuando ha decidido ahorrar, el siguiente paso es aprender a invertir su dinero. Conocer la forma en la que se comportan los diferentes instrumentos de inversión a través del tiempo lo apoyará para lograr que ese dinero trabaje de manera eficiente, incrementando su patrimonio, proyectando la suma que tendrá en el futuro al invertir con una tasa de interés determinada. Lo apoyará en la decisión sobre las herramientas de inversión más adecuadas para lograr sus planes. Conocer la cantidad de dinero que debe ahorrar para jubilarse con el capital suficiente al final de su vida laboral, acumular el dinero necesario para la solicitud de un crédito hipotecario o automotriz, calcular el monto final que pagará por un crédito o cualquier otra utilidad que signifique conocer el valor que tendrá su dinero en un periodo de tiempo son algunas utilidades necesarias para conocer o calcular el valor de la inversión en el futuro. Ahora, ¿cómo podemos calcular el valor futuro de una cantidad? Para cuantificar el monto final que tendrá en una fecha determinada, debe conocerse la siguiente información. M es igual al monto de la inversión, es la cantidad que debemos invertir para lograr su objetivo. Y representa los intereses por cada periodo que va a invertir. Se refiere al cobro o pago de intereses que aplicará en su crédito o inversión en un periodo de tiempo. La N es igual al número de periodos que estará invirtiendo el monto. Su inversión o préstamo se realizará por ciertos periodos, mensual, anual o cualquier otro, donde se aplicará una tasa de interés. Luego de esto, podemos conocer esta información y aplicar la siguiente fórmula. Podemos calcular el monto futuro que obtendremos con una inversión inicial. La fórmula para calcular el valor futuro de una cantidad es BF, que es el valor futuro, igual a M, que es el monto a invertir, 1 más I, que es el interés, elevado al número de periodos. Aplicando la fórmula con los siguientes valores, lo resolvemos como especifica este ejercicio. Los valores ficticios, M que representa a 10.000, que es el monto a invertir, y los intereses al 10% y el periodo, que es un año. Sustituyendo estos valores, nos arrojaría que el valor futuro sería 11.000, y si lo aplicamos para un segundo periodo, obteniendo el valor futuro actual, nos daría, sustituimos el valor a invertir, que sería 11.000, y eso nos daría un valor futuro en un segundo periodo de 12.100 unidades monetarias. Continuamos con el riesgo. Hoy por lo menos tenemos 10 tipos de riesgo al momento de invertir. No hay manera de eliminarlos del todo. Jugar a lo seguro puede ser siempre riesgoso. La pregunta no es si debo o no tomar riesgos, sino qué riesgo debo tomar. Hay muchos tipos de riesgo al invertir, pero la mayoría de las inversionistas se proponen en uno solo: el riesgo de perder dinero. Con todo el ruido que causan los medios informativos sobre los mercados financieros y la facilidad de revisar tus entornos muchas veces en el transcurso de un solo día, es muy fácil darnos cuenta de por qué
pocos inversionistas pueden librarse de tomar malas decisiones por movimientos de los mercados. Muchos creen que es lo mismo volatilidad a perder dinero, mantener al pendiente del riesgo de la inflación, o por qué tomar riesgo al invertir. Muchos creen que es lo mismo la volatilidad a perder dinero. Cuando un inversionista piensa en perder dinero, la mayoría de las veces está pensando en la volatilidad. La volatilidad, también conocida como el riesgo del mercado, puede ser muy incómoda cuando los precios caen bruscamente y permanecen abajo por largo tiempo. La gráfica que mostramos acerca de la volatilidad nos dice que hay lados buenos cuando los precios suben. Además de esto, la gráfica nos refleja resultados de pasado que no tienen y no influyen en los resultados futuros, ni tampoco representan o predicen los resultados de ningún fondo de inversión. Los financieros profesionales y los manejadores de fondos ven los riesgos de una forma distinta. Los riesgos para ellos es más sobre los factores que contribuyen a la volatilidad, factores como riesgo de negocio, que representa cualquier cosa que pueda dañar la utilidad de una compañía, desde la mala administración hasta sus productos se puedan ver obsoletos o se puede llamar un riesgo de negocio. El riesgo crediticio es cuando el emisor de un bono no pueda pagar los intereses convenidos o no es capaz de pagar el capital invertido al vencimiento de la obligación. Los inversionistas sufren un riesgo crediticio. El riesgo de tasa de interés es representado a la alza de la tasa de interés. Solo son malas noticias para los clientes con inversiones de rentas fijas o deuda. Puede también disminuir los ingresos de la compañía. El riesgo de la tasa de interés se mide con tal sensibilidad en el precio de una inversión a la fluctuación de la tasa del mercado. El riesgo cambiario es el peligro que las inversiones internacionales, por el fortalecimiento o el debilitamiento de la moneda en contra o a favor de sus inversiones en diferentes países, se conoce como riesgo cambiario. El riesgo país es la inestabilidad política o problema financiero o cualquier otro asunto que debilite la economía del país donde se ha invertido. Puede poner en problema a los manejadores de inversiones que tengan exposición a dicho país, es decir, inversiones allí. El paso para evaluar y disminuir los riesgos en la inversión de un proyecto es estimar el flujo de efectivo de cada proyecto, tal como las inversiones iniciales, los flujos de efectivo de operaciones anuales y los flujos de efectivo de determinación del proyecto. Una vez determinados los flujos de efectivo, es posible pasar a las aplicaciones de uno de estos 4 modelos de evaluación. Es necesario las evaluaciones del proyecto. Primero, el valor presente neto. Segundo, la tasa interna de retorno. La tercera, el método de periodo de recuperación de la inversión y el índice de rentabilidad. La rentabilidad de la inversión, su importancia para conocer el éxito o fracaso de nuestra inversión, es la rentabilidad de una inversión. Según el diccionario de la lengua española, es una medida del éxito económico desde un punto de vista mercantil. La rentabilidad nos dirá cuán rentable es un proyecto, es decir, cuánta renta nos va a generar nuestra inversión o a través del tiempo. Si la rentabilidad es buena y tal renta permanece constante, significa que nuestra inversión se ve comprometida
lo cual nos obliga a analizar si seguir o abandonar el negocio. Ahora, ¿cómo calculamos la rentabilidad? Esta se calcula en base de los ingresos que genera nuestra inversión. Si por ejemplo nuestra inversión en un negocio X fue de 10.000 y en el mes dicha inversión nos genera unos ingresos promedio de 700, ¿verdad?, unidades, la rentabilidad mensual de nuestra inversión es de 7%. Cabe destacar que no es lo mismo una inversión en la cual no tengamos que poner nuestra fuerza de trabajo, por ejemplo, las inversiones inmobiliarias, a diferencia que las inversiones en las que tengamos que poner a disposición nuestra fuerza de trabajo a tiempo completo. En tales inversiones se requiere de nuestra fuerza de trabajo. Es lógico que vayamos a pretender un retorno de inversión mayor. Ahora, continuamos con la rentabilidad de la inversión. La rentabilidad es un índice que mide la relación entre las utilidades o beneficios y la inversión que se utilizaron para obtener tales utilidades o beneficios. Para calcular la rentabilidad hay que determinar en qué porcentaje ha crecido nuestro monto inicial. Una vez convertido en el monto final más las utilidades, a modo, por ejemplo, podemos decir que si tenemos 10.000 unidades monetarias dentro de un año, ese es el valor inicial, y crece 12.000 unidades monetarias, entonces podemos decir que la rentabilidad o la inversión fue de 20%. Un punto importante a tomar en cuenta es que dependiendo del tipo de inversión, probablemente la rentabilidad de la inversión que genere nuestro negocio al principio será baja. A modo de ejemplo, la rentabilidad de un comercio en su inicio siempre suele ser baja. Factores como la clientela, la publicidad, hará que el comercio aumente sus ingresos con el paso del tiempo. En cambio, si por ejemplo nos dedicamos al rubro de la inversión inmobiliaria, es probable que la rentabilidad de la inversión se mantenga constantemente a través del tiempo. Es por ello que debemos calcular la rentabilidad mes a mes y ser consciente que según el rubro, esta puede ir en aumento. Podemos hablar de dos rentabilidades: rentabilidad económica y rentabilidad financiera. La rentabilidad económica es la que se mide o se calcula a través de la utilidad generada por los activos, pero sin tener en cuenta el costo para financiarlo. O sea, lo que nos permite conocer el ratio de la rentabilidad económica es si el crecimiento de la empresa fue generado gracias a una mejora o por el contrario como deterioro del resultado. La rentabilidad económica viene dada por el resultado de la explotación entre el activo total por 100. Continuamos con el BAN y el TIR. En un proyecto empresarial es muy importante analizar la posible rentabilidad del proyecto y sobre todo si es viable o no. Cuando se forma una empresa hay que invertir un capital y se espera obtener una rentabilidad a lo largo de los años. Esta rentabilidad debe ser mayor al menos que la inversión, con poco riesgo. De lo contrario, es más sencillo invertir el dinero en dichos productos con bajo riesgo en lugar que dedicar tiempo y esfuerzo a la creación de una empresa. Ahora, existen dos parámetros muy usados a la hora de calcular la viabilidad de un proyecto. Estas son el BAN, que es el cálculo del BAN, que es el valor actual neto, y el TIR, la tasa interna de retorno. Ambos conceptos se basan en lo mismo y es la estimación de los flujos de caja que tengan las empresas, simplificando los ingresos menos los gastos netos. El valor actual neto que representa el BAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos
y egresos que tendrá un proyecto para determinar si luego de descontar la inversión inicial nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. Basta con hallar el BAN de un proyecto de inversión para saber si dicho proyecto es viable o no. El BAN también nos permite determinar cuál proyecto es el más rentable entre varias opciones de inversión. Incluso si alguien nos ofrece comprar nuestro negocio, con este indicador podemos determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo de lo que ganaríamos de no venderlo. La fórmula para calcular el BAN es la siguiente, donde la I es la inversión, QN es el flujo de caja del año número, R la tasa de interés con la que estamos comparando y N el número de periodo o de año de la inversión. Si el BAN es mayor a 0, el proyecto es rentable. Si el BAN es igual a 0, el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado la ganancia de la tasa del descuento. Si el BAN es menor a 0, el proyecto no es rentable. Entonces, para hallar el BAN se necesita el tamaño de la inversión, el flujo de caja neto proyectado y la tasa de descuento. El uso en general del TIR, y como ya se ha comentado anteriormente, el TIR o tasa de rendimiento interno es una herramienta de toma de decisión de la inversión, utilizada para conocer la factibilidad de diferentes opciones de inversión. El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el siguiente: si el TIR es mayor o igual a R, que representa el costo de oportunidad, el proyecto será aceptado. La razón es que el proyecto da una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida, el coste de oportunidad. Si el TIR es menor, el proyecto es rechazado. La razón es que el proyecto da una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. Ahora también podemos definir, basándonos en los cálculos, que el TIR es la tasa de descuento que iguala en el momento inicial la corriente futura de cobros con la de pagos generando un BAN igual a 0. La fórmula del BAN corresponde a la fórmula del TIR, la cual el BAN en su fórmula se convierte en 0, donde FT son los flujos de dinero en cada periodo de tiempo, donde I representa la inversión y N igualmente representa los periodos del tiempo, como idénticamente como en la fórmula que acabamos de explicar del BAN. Ahora, en conclusión de la exposición, decimos que la decisión de invertir es siempre una de las más críticas dentro de las estrategias empresariales y normalmente se fundamenta en la aplicación de un conjunto de instrumentos analíticos de tipo económico-financieros y de diversas técnicas de evaluación de proyectos. Las carteras de inversión se integran con los diferentes instrumentos que el inversionista haya seleccionado. Para hacer su elección debe tomar en cuenta aspectos básicos como el nivel de riesgo que está dispuesto a correr y los objetivos que busca alcanzar en la inversión. Todo lo anteriormente mencionado son objetivos claves para el análisis de los proyectos, para tomar la decisión correcta y que ésta lleve a la empresa a un conocimiento empresarial que no es más que algo relativo a cada empresa, y ello contempla la expansión a partir de su propio desarrollo.